Hola, bienvenidos a su segunda clase de este módulo 5 llamado Finanzas Corporativas. En esta clase veremos la rentabilidad y el análisis de rentabilidad. Rentabilidad es la capacidad que tiene un negocio, un individuo o una empresa para generar utilidad o ganancias. Se considera rentable si genera más ingresos que los gastos que efectúa. Podemos definir a la rentabilidad como la relación que hay entre la utilidad y la inversión. Normalmente, la rentabilidad la vamos a ver reflejada en porcentajes. En la actualidad contamos con un nuevo concepto de rentabilidad, que es la rentabilidad social, que no se enfoca exclusivamente al beneficio económico, sino al beneficio social. Por ejemplo, si se decidiera construir una nueva línea del metro, tomaríamos en cuenta, más allá de los beneficios económicos, el beneficio o impacto que tiene en la sociedad, en el sentido de que pueda reducir los costos de transporte o los tiempos de transporte. A esto es a lo que le llamamos ahora la rentabilidad social. Para poder analizar la rentabilidad social, es necesario considerar variables específicas del proyecto que deseamos analizar. Ahora bien, pasemos a lo que es el análisis de rentabilidad. Sabemos que el principal objetivo de una empresa es generar valor, o mejor conocido como utilidad. Por lo que si se logra este fin, podemos decir que la empresa está en buenas condiciones ya que genera ganancias. Sin embargo, en la realidad, esto no es del todo cierto. Debemos de considerar muchos otros factores, como por ejemplo la cantidad de dinero que necesitamos invertir para obtener esa utilidad o el porcentaje del valor de la empresa que está en manos de los acreedores. Todo esto nos va a permitir decidir si la empresa es eficiente con la generación de sus utilidades o no. El análisis de rentabilidad nos permite obtener un panorama global y verdadero del estado financiero de una empresa. Generalmente, este análisis se lleva a cabo mediante índices, es decir, mediante cocientes o porcentajes que señalan la situación real de los sectores específicos de una empresa. El valor de la empresa se obtiene al analizar los principales indicadores financieros, que son liquidez, rentabilidad, endeudamiento, productividad, apalancamiento y solvencia. En esta clase veremos 4 tipos de análisis de rentabilidad, que son la rentabilidad sobre ventas, la rentabilidad económica, la rentabilidad financiera y el retorno sobre inversión. La rentabilidad sobre ventas se interpreta como el margen de utilidad que se obtiene de las ventas. Si la utilidad de las ventas no resulta atractiva, la empresa no estará interesada en vender. Por esta razón, la primera fórmula de rentabilidad que interesa a las empresas es la rentabilidad sobre ventas, que se expresa de la siguiente manera. Rentabilidad sobre ventas es igual a la utilidad neta entre las ventas netas. Si las ventas son la principal fuente de recursos de una empresa, la rentabilidad sobre ventas nos da el rendimiento real de las ventas y por lo tanto el rendimiento de la empresa. Si se quisiera aumentar la rentabilidad sobre las ventas, se necesita aumentar el precio promedio del producto o disminuir el costo promedio del producto. Pero hay grandes riesgos en hacerlo ya que perderíamos calidad en los productos y por lo tanto una baja de consumo a largo plazo. Cabe señalar que el índice de rentabilidad sobre las ventas no debe ser usado para comparar empresas de distintos sectores, ya que hay empresas que tienen una rentabilidad sobre ventas muy pequeño o empresas que venden mucho pero a bajo costo y empresas con una rentabilidad sobre ventas grande, que son las empresas que venden poco pero con un alto precio. La rentabilidad económica es el índice de retorno sobre activos. Indica la rentabilidad de una empresa con respecto a los activos que posee y se interpreta como el beneficio obtenido por la empresa por cada unidad de activo invertido. La rentabilidad económica nos da la idea de qué tan eficiente es una empresa en el uso de sus activos para generar utilidades. La forma para calcular la rentabilidad económica es rentabilidad económica va a ser igual a la utilidad total entre el activo total. Ahora veamos la rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera mide el rendimiento que obtienen los accionistas de los recursos invertidos en la sociedad, es decir, mide la capacidad que tiene la empresa de remunerar a sus accionistas. La fórmula para calcular la rentabilidad financiera es rentabilidad financiera es igual al beneficio neto después de impuestos entre el capital propio. Este porcentaje nos permite conocer cómo se están usando los recursos de una empresa. Cuando mayor sea la rentabilidad financiera, mayor será la rentabilidad que una empresa puede llegar a tener basándose en los recursos propios que emplea para su financiación.
Y por último, veamos el retorno sobre inversiones. El retorno sobre inversión es un indicador financiero que mide la rentabilidad de una inversión, es decir, la relación entre el beneficio neto o la ganancia obtenida y la inversión hecha. La fórmula para calcular el retorno sobre inversión es retorno sobre inversión es igual a utilidad neta entre inversión. El retorno sobre inversión puede ser utilizado para evaluar la empresa. Si el retorno sobre inversión es positivo, eso quiere decir que la empresa está ofreciendo beneficios. Pero si el retorno sobre inversión es negativo o es igual a cero, eso significa que la inversión hecha en esta empresa se están perdiendo. Con esto concluimos la segunda clase del módulo 5, Finanzas Corporativas. Te espero en la siguiente para que conozcamos un poco más de las razones financieras y el valor presente neto. Muchas gracias.